Amigos, al retomar este grano de mostaza, quisiera hablar un poco sobre la universalidad, sobre la comunión. Ayer fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, fue una ceremonia muy larga, de 4 horas, con muchos contenidos, que si Dios quiere en otro momento voy a comentar. Quiero tomar solamente uno, tomando los Juegos Olímpicos de París y el Congreso Eucarístico Internacional que tendrá lugar en Quito, Ecuador, del 8 al 15 de septiembre. Según aún la experiencia común de la humanidad, justamente la humanidad tiene una cierta unidad básica, aún con todos nuestros prejuicios, nuestras divisiones. Si queremos nos reconocemos unos a otros con cierta más que semejanza, con cierta pertenencia mutua a la humanidad. En los Juegos Olímpicos, en la inauguración, se destacó esa unidad, esa universalidad, con miembros de tantos países, reunidos en torno al deporte, una actividad lúdica y también de trabajo, que requiere su esfuerzo, ¿no? Competitiva en el buen sentido del término, y de comunión también. Se destacó por la cantidad de países, por los representantes y también, sobre todo en los discursos. Y el que abrió el nombre de la organización francesa, como un ejemplo de la humanidad que no soluciona todos los problemas, pero de cuando se junta con bien, y en este caso con el deporte, saca lo mejor de sí misma. Y esto es bueno, y si es lo que todos de algún modo sentimos frente al deporte y a los juegos. Pero también, aunque parezca exagerado, no es así, la pregunta sobre qué fundamento tiene esto. ¿Es solo una especie de afecto difuso? ¿Es un deseo de paz y de comunión? El desarrollo, digo que no lo voy a hacer en todos los aspectos porque es muy complejo, todo lo que se puso allí, tanto en palabras como en símbolos, fundamenta en último término esa unidad en algo religioso, aunque no parezca. Por un lado están excluidas las religiones como una realidad supuestamente que divide y que por lo tanto hay que superarla, que ya eso yo lo discutiría, porque también están las naciones, hay 200 y tantos países, y eso de algún modo lo divide también, y debe ser así, porque cada uno tiene su cultura, más allá de la historia y de los conflictos, y de lo indefinido, de los cambios Pero la solución que se encuentra en los Juegos Olímpicos para las divisiones nacionales no es la anulación de las naciones, sino la comunión en esa batalla deportiva de los distintos deportes. En cambio, para la diversidad de religiones, lo primero que se propone es no aparezcan. Porque podría haber, hay que usar la imaginación, podría haber habido una oración de cristianos, de musulmanes, y ahí, pero son tantos. Había 200 y tantas naciones pasando sus lanchas. Bueno, podría haber algunas representativas, y no la negación de la religión como algo que no existe, que no tiene importancia. Diría que monseñor, que quisquilloso, no. Es porque eso es una postura cultural y que crea una cultura. O sea, todos, y nosotros también los católicos, de algún modo aceptamos
que lo religioso no entra en la comunión de la humanidad. Debe ser puesto en privado para cada grupo, para cada tradición. En cambio sí entra, ya digo, el Estado-Nación, que se funda casi como la última pertenencia de cada grupo. Pero no es solamente eso, sino que, de verdad, termina los últimos pasos de esa representación, que en otro momento voy a determinar un poquito más, porque van poniendo una serie de carteles, por decir así, cada tanto, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, sororidad por las mujeres, deportividad, creo que estaba sincronicidad. Pero los dos últimos son solemnidad y eternidad. Son realidades religiosas. Y tal es así que no es la solemnidad que debe tener de una cosa que se respeta. No, el penúltimo acto es una entrada con la bandera de los Juegos Olímpicos, esa es la que se llama solemnidad, todos parados, todos en silencio, y izar esa bandera casi como un tótem. Pero además el himno de los Juegos Olímpicos y habla a un Dios que le llama Padre, pero no es el Dios, es una religión, si te habla a un Dios, en serio, que le llama Padre, el espíritu inmortal de la antigüedad, Padre de lo verdadero, lo hermoso y lo bueno. Así que le da los atributos divinos, eternidad, verdad, belleza y bondad. Son los atributos divinos a ese ser que no sabemos quién es. Por lo tanto, tiene una religiosidad solemne y eterna y ritual. Y es así, es abstracta, esa quitada de... y tiene su dogma, que eso es verdadero, y lo otro es a lo más un capricho. Nosotros, los cristianos católicos, ciertamente que podemos participar de los deportes, pero ese es como el culto al emperador. Nosotros damos culto al único Dios verdadero, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Jesús, el Señor, el único, tú solo Señor, tú solo Santo, tú solo Altísimo, en la comunión del Espíritu Santo. Ese es nuestro culto, y no ese culto pagano, te digo, con muchos ataques además a lo cristiano dentro de todo el desarrollo que no voy a desarrollar ahora, no voy a atender ahora. Solamente la sustitución. Es no solamente un neopaganismo, pero no es siquiera el paganismo antiguo, a Zeus, a la divinidad, sino que es un paganismo post-cristiano. O sea que tiene que borrar, porque esto era en Francia. Si hubiera sido en Arabia Saudita, sería un paganismo post-musulmán, porque niega todas las religiones, pero a lo nuestro, un paganismo post-cristiano. Nosotros creemos, y tenemos que confesarlo, y públicamente y cultualmente, que el único Dios, creador de todo, es la Santísima Trinidad, y que el Verbo, que es Dios con el Padre y el Espíritu Santo, se ha hecho carne y crea una unidad, además de la que hay en base a que lo ha creado todo, porque el Padre es por creador de todo, cielo y tierra, visible e invisible, y el Verbo Jesucristo es por quien todo fue hecho, y el Espíritu Santo es vivificador en la unidad de una única divinidad. Por lo tanto, solo a ellos el culto de adoración y solo a ellos el reconocimiento de la eternidad. El Jesucristo el Señor, por su encarnación, muerte y resurrección, crea una unidad nueva, más profunda aún que la de la creación,
es la participación en la vida trinitaria, la participación en la vida de Dios. A esa unidad, está llamada la humanidad entera y comienza en la Iglesia por la fe. La fe que es reconocer el don de Dios uno y trino en Jesucristo y la entrega a Él. La entrega, el culto. El culto es solamente la Santísima Trinidad, al Padre por Cristo en el Espíritu, el culto de adoración. Este culto es en oposición al otro. Nosotros vamos tolerando, pero nos vamos vaciando. Por ello, hecho ese culto una vez para siempre por Cristo en la cruz y culminado en el cielo, continuamente el Verbo asume con la Iglesia y los ángeles el culto al Padre en el Espíritu y nos hace partícipes de ello. Fuimos consagrados al culto del Dios vivo por el bautismo y la confirmación. Y su plenitud es la Santa Misa. La misa es el germen de unidad dado por regalo de Dios, superior, con divinización, no con una humanidad que se hace a sí misma, que era otra cosa que continuamente estaba en toda esa presentación. La humanidad se hace a sí misma, no tiene que pedir, necesita gracia, no pide ser elevada y ser transformada en lo divino. Sí, necesita ser transformada en lo divino. Y ese es lo que realiza la Eucaristía en el tiempo y que se significa de un modo singular en los congresos eucarísticos, porque es la universalidad y la eternidad de este culto, siempre presente en el cielo, siempre actualizado en la tierra, en la Eucaristía, en cada lugar el mismo, no se divide, y en todas partes donde se celebra la Eucaristía, con el obispo y su presbiterio, allí está la unidad en la Trinidad. Por ello invito a acercarse al Congreso Eucarístico, el que pueda ir a Quito, bien. Aviso que hay una peregrinación que yo organizo con la delegación al Congreso Eucarístico, cualquier cosa se comunican conmigo, ya estábamos sobre la fecha, pero algunos ya están para ello. Pero si no, unirse de alguna forma con la adoración, conseguir los temas, tiene precisamente como lema fraternidad para sanar al mundo, pero una fraternidad que nace de la paternidad de Dios, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hace partícipes nos ha engendrado, nos ha adoptado como hijos y por eso somos hermanos. Y culmino, y después si quieren la pueden buscar, la oración del Congreso Eucarístico de Quito, para que lo digan, la recen personalmente, en grupos ante la Eucaristía, justamente en esta unidad que se basa en la Santísima Eucaristía. Señor Jesucristo, pan vivo bajado del cielo, mira al pueblo de tu corazón que hoy te alaba, te adora y te bendice. Tú que nos reúnes alrededor de tu mesa para alimentarnos con tu cuerpo, haz que superando toda división, odio y egoísmo, nos unamos como verdaderos hermanos, hijos del Padre Celestial. Envíanos tu espíritu de amor para que buscando caminos de fraternidad, paz, diálogo y perdón, colaboremos para sanar las heridas del mundo. Amén.